Pues muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí en Madrid con todos ustedes. La verdad es que es un viaje muy interesante. Hemos hablado en Frankfurt con el Bundesbank, hoy hablo con ustedes en Madrid. Muy interesante el viaje. Y es fácil, además, hablar acerca de una solicitud de estas características. Yo veo que tengo que darle las gracias a José Manuel. Muchísimas gracias por haber venido a Chicago en septiembre del 2008, después del Lehman Brothers, cuando todo el mundo estaba intentando comprender qué ha pasado. Y él vino a Chicago y nos acompañó en esa conferencia. De nuevo, muchísimas gracias por haberlo hecho. Y Rafael, la verdad es que está genial cuando la gente presta atención, cuando uno habla. Muchas gracias por haber prestado atención. Voy a comentar brevemente cómo están las cosas en Estados Unidos. El futuro económico, tal y como yo lo veo, el ajuste en las políticas monetarias más recientes. Y antes de olvidar hacerlo, voy a decir que yo hablo en mi nombre, no en nombre de nadie, ningún colega ni el sistema de la Reserva Federal. Hablo por mí mismo. Bien, yo diría que en Estados Unidos las perspectivas económicas son buenas. Voy a intentar ver durante cuánto tiempo hablo, a ver si lo consigo. En fin, las perspectivas económicas en Estados Unidos, bueno, pues los elementos fundamentales son sólidos. Ha habido algunas desigualdades en los datos más recientemente, lo voy a comentar, pero yo creo que lo positivo es que el consumidor sigue gastando desde hace tiempo. El consumidor ha sabido aprovechar este mercado laboral súper sano. El desempleo está en un 3,7 a título nacional. Es algo positivo en todo Estados Unidos y también en distintos grupos de ingresos. O sea que es bueno. Más trabajadores sin grandes capacidades han podido encontrar trabajo y esto a largo plazo pues también es un positivo para la economía. La parte negativa para Estados Unidos ha sido el negocio, la industria. Oímos hablar acerca de negocios y empresas que se sienten nerviosos por las incertidumbres comerciales. Estamos viendo estas dificultades en las negociaciones entre Estados Unidos y China y otros aspectos parecidos. El informe del ISM se publicó hace poco confirmando que la manufactura, es decir, la industria, va a menos en los últimos 2 meses, está en menos de 50 y esto pues encaja con los informes que leemos acerca de gastos de capital. El CAPEX, que vemos que está un poquito esperando a ver qué pasa con el comercio. El crecimiento internacional también se ha debilitado en este entorno. Es todavía fantástico que yo me planteé este crecimiento del 2,19 y un run rate de un 2% aproximadamente para los próximos 18 meses con una desaceleración del crecimiento y tendencia está en 1,75. En cuanto a lo más débil, pues hablaríamos acerca de la inflación, menos de un 2%, este objetivo simétrico desde hace ya un poco de tiempo. Habíamos remontado al 2% en un core PCE, pero hubo una pequeña variación. Así que ha sido un desafío, ha sido algo difícil. Lamentamos ver que lo que pensábamos eran datos de inflación que se reflejaban en ese impulso, ahora se encuentra con vientos de frente y va a menos. En fin, estando así las cosas, a lo mejor les sorprenden si no prestan la atención que prestamos nosotros a los datos norteamericanos. Han cambiado un poquito el rumbo desde el 2018 hasta donde estamos ahora mismo en el 19. Así que voy a hablar acerca de esta realidad. En el 18 yo creo que había 2 planteamientos distintos en relación con la política monetaria. Uno, el crecimiento extranjero era sólido en el 17. El mundo entero disfrutaba un incremento. En Estados Unidos se planteaba un estímulo fiscal,
hubo un estímulo fiscal con reforma fiscal, con recortes fiscales, con abaratamiento fiscal. Los arquitectos de esta expansión pudieron efectivamente crecer la deuda nacional por 1,3 billones de dólares. Y aparte de eso, el gobierno, es decir, el Congreso y el presidente decidieron incrementar el gasto federal también, otro estímulo por varios miles de millones de dólares también. En un entorno desregulado, tal y como se esperaba, la nueva administración, de hecho, lo había planteado, y estos recortes fiscales también, pues parecía que la demanda agregada era sólida. La economía norteamericana seguía creciendo, el desempleo iba por debajo el nivel sostenible del desempleo y la inflación parecía que remontaría a un 2%. Estando así las cosas, tenía sentido para los banqueros centrales que la Fed se planteara retirar esta realidad de tipos de interés que subían de cero paulatinamente para llegar al menos a un tipo neutral, incluso superando el tipo neutral. Así que la pregunta es, eliminamos este planteamiento acomodaticio, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Llegamos a un entorno restrictivo? Eso es lo que se pensaba en el 2018. Pero, a la vez, otro planteamiento era que la inflación parecía que iba a un 2%. Este era aparentemente el impulso. Y a mí me preocupaba pensar, ¿va a ser sostenible o no? ¿Al 2% avanzaríamos? Nuestro objetivo era un 2%, un objetivo simétrico. Hay que dedicar un poco de tiempo por encima, por debajo del 2%, llegando a la media del 2%. Así que yo entiendo que deberíamos de intentar superar esa inflación levemente, y luego el tipo de desempleo bajo el nivel sostenible también resultaría de utilidad. Pero resultó que había algunas realidades en relación con la inflación, algunos cambios de precios que habían conseguido colarse en los datos de la inflación, el precio de, por ejemplo, los datos de Internet, la capacidad, cambiando las cosas de forma notable, y no resultaba claro el saber hasta qué punto esto iba a reducir las presiones inflacionarias, y se planteaba hasta qué punto debería de ser restrictiva la política. Así que yo ahí lo que me planteaba era que había que buscar un entorno que en última instancia llegara al final del ciclo, algo que queda como un poquito restrictivo, 50 puntos básicos por allá, por encima de mi valoración. Que si lo hubiésemos podido lograr, habría sido la política monetaria menos restrictiva en el punto más álgido del ciclo económico de la posguerra, que me parecía que podía haber sido suficiente. Pero ya en diciembre de 2018, yo presenté esta idea en una conferencia, pero ya se habían producido cambios que aún permitían esta teoría, pero había aumentado la incertidumbre y las tensiones comerciales, y el proyecto de ley fiscal se suponía que iba a traer un aumento comercial, que para eso se diseñó, aunque es difícil ver estos efectos. Aún así, las negociaciones comerciales parecieron atenuar el impulso que traía este proyecto de ley, aparte de la volatilidad a finales de 2018, y la Fed se refirió a nuestra reducción del balance como un ajuste o cierre del grifo, que a mí me parece que no era así. A mí me parecía que consistía en reequilibrar las cosas. El caso es que cuestionaron si había que ser tan restrictivo. Los tipos cayeron 20 puntos básicos y al final se redujo. Hubo una reducción del balance y tuvimos que ablandar los datos. El comité se tomó un tiempo, se volvió a reunir en enero. Pasó el trimestre, pasó la primavera, seguíamos sin subir los tipos. Y existía la preocupación de que la inflación no se mantuviese en el 2%, que fue el entorno que nos pilló en junio de 2018, cuando la Fed decidió bajar 25 puntos base de los
de los tipos de interés y ponerlo en marcha a partir de septiembre. Yo no sé si los otros ponentes se van a referir a esto como un ajuste a mediados de ciclo, pero parece el momento para buscar una política monetaria y fiscal que esté, digamos, unos 20 puntos por debajo del punto neutro en lugar de 50 puntos por encima, como habíamos dicho anteriormente. El caso es que todo este ajuste se podía haber justificado considerando los datos de inflación que eran mucho más débiles. La gestión del riesgo y las dificultades económicas están allí, son algo real, pero también como la inflación nunca llega a nuestro objetivo de 2%, tenemos que asegurarnos, como sea, de mantenernos en ese 2% o por encima. Y pues muchos dicen que lo que habría que hacer sería cerrar un poco los fondos para garantizar que la inflación se mantuviese en o por encima del 2%. Creo que nos estamos centrando en este objetivo de inflación simétrica de 2% porque hemos tratado por activa y por pasiva de explicar esta estrategia. Hemos indicado que al comité le podría preocupar que esta inflación se mantuviese durante mucho tiempo por debajo del 2%, pero no hemos indicado los peligros, o no hemos insistido lo suficiente en los peligros de mantener esta inflación simétrica por debajo del 2%. Y, de hecho, me parece que lo más sano sería apuntar por encima del 2%. Nuestro posicionamiento ante el riesgo me parece adecuado para la economía de Estados Unidos, pero hay algunos riesgos implícitos en ello. Un ajuste de la política de 50 o 75 puntos básicos afecta a los consumidores, a los empresarios. Y yo diría que si la respuesta es menos lineal, es decir, si hay un evento que sacuda la economía mundial o de Estados Unidos, estos modestos ajustes no van a ser lo suficientemente sólidos para enfrentar el efecto de dicho cambio y mantener este curso hacia una inflación del 2% en los próximos meses. Sin embargo, creo que las medidas que se han adoptado van por buen camino y voy a dejarlo hasta aquí para que el moderador no tenga que sacarme del podio. Gracias.